Soy Luis Rafael, un autor cubano que tengo varios libros publicados en varios países, sobre todo en España y en Cuba, de ensayo, poesía, literatura para niños y novela. Ahora mismo lo vamos a presentar es un libro de ensayo que salió por la editorial Complutense. Se titula Entre Prometeo y Narciso, el siglo modernista. Sí, bueno, yo desde muy joven, bueno, desde muy niño en realidad, me interesé por la literatura y lo hice a través de la literatura oral, sobre todo. Tenía un bisabuelo que se había quedado ciego, pero había tenido él la dicha de crecer en un pueblo de campo donde su madre, que también había tenido la ceguera, recordaba los cuentos tradicionales que a ella le contaban de Andalucía, de las mil y una noches, de todas las tradiciones que ellos habían llevado de alguna manera a ese pueblo de La Habana. Y entonces este bisabuelo, también en su ceguera, cuando yo tenía 4 o 5 años, pues me contaba esas historias. Esas historias luego yo descubrí que algunas estaban sacadas de las mil y una noches, que eran adaptaciones que él hacía a nuestro contexto, y los personajes tenían nombres de nuestro contexto y los lugares donde sucedían también, pero fue, digamos, el preámbulo hacia mi acercamiento a la literatura. Posteriormente, cuando empecé el cole, una bibliotecaria en el cole me pidió que contara una historia, y ahí descubrió que me sabía muchísimas historias y me empezó a pedir que las contara y que las contase. Luego, ya quizás por esa vanidad del que gana un público, las empecé a inventar yo mismo también. Ya cuando se me acabó el repertorio que venía de mi bisabuelo y de esa tradición, empecé a inventar historias y poco a poco las contaba, las escribía, y luego me involucro en talleres literarios, y cuando tenía 13, 14 años me presento a un concurso muy importante en Cuba de cuentos que van un poco de todos los municipios, de todas las provincias, van escalando hasta llegar al taller nacional, y ahí gané el Premio Nacional de Cuento con un cuento, y un editor me pidió un libro para publicar, y fue mi primer libro de cuentos, que se llama Un bosque por dentro, que salió efectivamente cuando yo tenía 15 años, pero son cuentos escritos entre los 13 y los 14 aproximadamente. Y ese fue un gran impulso para comenzar a escribir y para tomármelo muy en serio, porque desde entonces pues no he dejado de escribir. Bueno, es una simplificación, simplemente es una simplificación que lo que intenta decir es que el modernismo no se le puede ver solo en la vertiente en que se le vio a principios del siglo XX, solo en esa vertiente del modernismo preciosista, de la obra del Darío de Azul, que el modernismo es algo mucho más grande, con una trascendencia mayor, y que tiene también un componente, aunque tiene esa parte narcisista, tiene un componente prometeico también, muy vinculado a los ideales del humanismo que están en la raíz de la propia modernidad. Y entonces el libro va por ahí. Lo que hace es un análisis primero de toda la trayectoria del modernismo, desde las obras de sus iniciadores, Martí, Darío y otros autores, hasta todo lo que pasa a lo largo del siglo XX con la teoría, la propia teoría literaria del modernismo, la vanguardia, la posvanguardia, y cómo hemos fraccionado, cómo hemos segmentado un proceso que no había por qué segmentar, porque precisamente es ese proceso de enriquecimiento, de crecimiento gradual que va a tener el modernismo a lo largo del siglo XX. De hecho, un poco lo que defiendo en el libro es aquella tesis que había planteado Juan Ramón Jiménez, justamente un poeta de grandes iluminaciones, que decía que había un siglo modernista, y el libro va por ahí, un poco defendiendo que hay todo un siglo modernista, como hubo una gran etapa romántica o como hubo una gran etapa clasicista. Yo creo que el siglo XX ha sido el siglo de la crítica literaria, y por eso a los críticos les ha gustado mucho presentar como novedades cosas que no lo son, que son vueltas a movimientos anteriores, que son reevaluaciones de tendencias anteriores, pero que no hay una novedad real en esto. Y entonces en el libro lo que hago es deslindarlo, con la ventaja de que este libro lo escribo ya comenzado el siglo XXI, el nuevo milenio, y puedo hacer un balance, yo creo que con un poco más de distancia de lo que ha pasado en el siglo XX. Sí, incluso en el libro hay todo un acápite que hablo sobre eso, y cómo el modernismo es atacado
Entre otras cosas porque viene de América, y también porque particularmente en Madrid se conocía como modernismo, el modernismo catalán. Entonces todo esto de alguna manera contribuye a confundir a la crítica, a confundir al periodismo, y el propio Darío se queja de que hablen mal del modernismo sin conocerlo y que le etiqueten y le tachen de hacer una literatura banal sin haberlo leído. Yo creo que esa va a ser un pendón, un lastre que tendrá el modernismo a lo largo de toda su trayectoria, y que hará que, a diferencia de lo que sucede en los países anglosajones, donde se le ve con mucha más amplitud, en el caso hispanoamericano se le intente restringir o limitar a esos años finales del siglo XIX y la primera década del XX, cuando realmente no muere ahí el modernismo, ni tampoco sus cultivadores, que siguen haciendo una obra y continuando esa poética que se proyecta perfectamente hacia este nuevo siglo como la neomodernidad, que es el término que yo propongo en el libro, como una etapa nueva de la modernidad que ciertamente rebasa en alguna medida aquellos presupuestos iniciales del modernismo, pero continúa otros, porque los adapta a la nueva época global que vivimos hoy.